Más de una vez he conocido a alguien y he pensado, ¿de verdad el voto de esta persona vale lo mismo que el mío? Y no es una cuestión de que me sienta mejor que esa persona ni nada de eso. Sencillamente hay gente que no se informa, gente que no está interesada en la política y que vota lo que vota su familia, o lo que cree que es políticamente correcto, o en función de lo que un TikTok le haya dicho que es correcto. Porque sí, esta situación se da sobre todo en gente joven. Pero además es probable que una persona que lleve toda su vida estudiando sobre formas de gobierno, economía y ciencias políticas, que además conoce y comprende las propuestas no solo de los partidos principales, sino también los más pequeños, piense exactamente lo mismo al verme. De verdad mi voto, el de una persona de 20 años, con mucho tiempo de formación por delante y que está muy lejos de ser una experta en política, debería valer lo mismo que el suyo. ¿Estoy preparado acaso para aceptar la responsabilidad de escoger a nuestros dirigentes? ¿Soy capaz de evaluar absolutamente todas las propuestas y optimizar al máximo mi elección? De tal manera que no solo sea la mejor para mí, sino para todo el país. Es más, debería serlo, o no es ni siquiera necesaria esa capacidad de análisis y síntesis para votar con cabeza. Esas son solamente algunas de las preguntas que nos vamos a hacer en este vídeo. Además, voy a tratar de responder, desde mi punto de vista, tantas como me sea posible. Eso sí, creo que es inevitable enfadar a un buen número de personas con lo que estáis a punto de ver. En este vídeo voy a poner de manifiesto los principales pros y contras de un sistema democrático, como forma principal de gobierno. Vamos a juzgar si realmente la democracia es la mejor opción, o si nos estamos conformando con un sistema infraóptimo que nos impide avanzar como sociedad. Vamos a mencionar posibles alternativas a la democracia. Sé que habéis venido a escucharme criticar el sistema democrático. He de decir que no os vais a quedar con las ganas. Pero primero, un poco de contexto, y algunos argumentos en favor de este sistema de gobierno. La idea de la democracia es simple. De hecho, cuando tomamos una decisión entre iguales en un grupo que comprenda más de 3 personas, con frecuencia recurrimos a ese concepto de manera totalmente natural. Se hace lo que prefiere la mayoría. Pero este sistema no se formalizó hasta que nuestros colegas atenienses lo hicieron en el año aproximadamente 508 a.C., hace 2500 años. Casi nada. La propia palabra democracia proviene del griego democratia, es decir, gobierno popular, formado por demos, pueblo, y kratein, gobernar. Perdonad por la pronunciación, no sé griego. Y ojo, el modelo griego no tenía absolutamente nada que ver con el nuestro. Algunas similitudes hay, pero muy pocas. Solo el 10% de la población, aproximadamente, tenía derecho a voto. No fue hasta el siglo XIX que esta noción se extendió a un porcentaje mucho mayor de la población, y hasta el siglo XX no se alcanzó un sufragio universal en la mayoría de los países desarrollados. A veces pienso que llamar democracia al sistema que tenemos, teniendo en cuenta la pobre similitud que presenta respecto a su predecesora, la democracia griega, es absurdo. Ojo, no quiero decir con ello que la democracia griega fuera inherentemente superior. Tenía determinadas ventajas, como el hecho de que se daba en comunidades más pequeñas y que los ciudadanos con derecho a voto no eran solamente aristócratas, sino además aquellos que estaban formados y que habían pasado por el proceso minucioso de educación conocido como la paideia. Básicamente todo el que participaba en la democracia estaba educado en política, filosofía y retórica. Sin embargo, como os digo, no todos son ventajas. Las decisiones eran tomadas por una clase dirigente por nacimiento, que además no padecía las peores consecuencias de dichas decisiones. Vamos, que la idea era buena, pero dejaba aún mucho que desear. Pero, ¿cuáles son las cosas que sí que funcionan en el sistema democrático que hemos adoptado como modelo? Aunque resulte extraño, los argumentos en favor de la democracia no son tantos, pero sí son extremadamente útiles. Sin duda uno de los más poderosos es el argumento histórico. Sencillamente, aquí estamos. Vivimos en un entorno históricamente privilegiado, en el que, al menos durante los últimos 40 o 50 años, hemos disfrutado de más derechos y libertades, de una sociedad más justa y de un auge social como no ha habido otro en la historia del ser humano. Obviamente no todo el mérito puede achacarse a la democracia. El auge tecnológico ha tenido mucho que ver, pero sí que ha sido un factor determinante. Históricamente, las sociedades que han adoptado alguna forma de democracia han funcionado mejor, a nivel de calidad de vida general y de progreso, que cualquier alternativa establecida en ese mismo periodo. Además, se ha tratado de una progresión natural, de millones de seres humanos que han luchado por una representación en el gobierno, que les permitiera asegurar su libertad individual. Eso es algo gordo, porque sí, la democracia es una forma de prevención de la tiranía,
aunque, como veremos más adelante, no es infalible. El pueblo, por lo general, no está demasiado dispuesto a que lo pisoteen, al menos no durante mucho tiempo. Es más complicado que surja un tirano en un régimen democrático, por más que no sea imposible. Además, la democracia mantiene al pueblo relativamente satisfecho. Les da la sensación de que su opinión importa, de que están escogiendo, aunque, por desgracia, con frecuencia lo que hacen es caer en las artimañas políticas. No es cierto que la democracia crea una determinada estabilidad social, sin necesidad de establecer una represión brutal de las libertades individuales. Sin duda, otra de las ventajas es que facilita la que para mí es la base de una sociedad justa, la igualdad de oportunidades, que ojo, no digo que la alcance, digo que la facilita. Un régimen democrático asume que todo el mundo es, al menos, lo bastante válido como para ser partícipe de un sistema de gobierno. Eso es reconocer que todos tenemos una serie de derechos, principalmente relacionados con la libertad y la oportunidad de desarrollar nuestro potencial, paliando, a ser posible, las desigualdades establecidas por nacimiento. Esta relación no es directa ni única, pero creo que el hecho de pensar en los seres humanos como entes que deben de partir de una igualdad de oportunidad, que ojo, no de resultado, aunque sea solo a la hora de escoger dirigentes, me parece notable. Finalmente quiero hacer mención al pluralismo político y la accesibilidad de multitud de opiniones. Creo que la diversidad ideológica puede ser enriquecedora, pero si se crea un contexto de debate sano, por desgracia no suele ser el caso, así que aprovechamos pobremente la que es una de las ventajas más grandes del sistema democrático, la posibilidad de intercambiar ideas libremente hasta alcanzar la verdad. Como digo, viviendo en un sistema democrático me parece mucho más sencillo ver los argumentos en contra y los problemas que la democracia conlleva. La primera desventaja de la democracia es evidente. Que la mayoría tome una decisión está muy lejos de significar que esa decisión va a ser la mejor para todos. El ser humano es una víctima de la ideología, de sus pasiones, del egoísmo, de influencia ajena. Pero es que además la mayoría se equivoca, y mucho. Sobre todo cuando se toman decisiones sobre las que la mayoría de la gente no sabe nada, que es lo que sucede en la mayoría de sistemas democráticos, especialmente cuando el sistema educativo es defectuoso, el tribalismo gobierna en la sociedad y el ambiente se llena de una irracionalidad extrema, hasta el punto de basar decisiones importantes únicamente en los sentimientos volubles de una serie de colectivos. Es que es evidente, buena parte de la población es incapaz de tomar buenas decisiones respecto a su propia vida. Ya ni hablemos de tomar buenas decisiones solo para tu familia. En general, la gestión que hacemos de nuestras propias vidas es bastante deficiente. Y las vivimos nosotros. ¿Cómo va a tomar una mayoría de gente una decisión informada sobre el estado de un país sin informarse, sin una educación de calidad, y teniendo en cuenta que ni siquiera lo piensan tanto como sí que piensan las pobres decisiones que toman en su vida diaria? Es un problema serio. Y no, a mí no me parece justificable que la sociedad se derrumbe como consecuencia de la mala decisión del grupo, porque lo que decide no es que la sociedad se derrumbe. Si fuera así, la mayoría lo prefiriera. Podría hasta argumentar que cada uno haga con su vida lo que le dé la gana, pero es que no se trata de eso. No decidimos que las cosas vayan mal. Sencillamente la mayoría de la gente no está preparada para tomar buenas decisiones políticas. Lo siento. Y os voy a poner un ejemplo bastante fuerte. Uno de los grandes villanos de la historia. El gran villano al que recurrimos siempre que queremos criticar el fascismo y la dictadura, Adolf Hitler, fue escogido democráticamente. Bueno, es cierto que esto hay que cogerlo con pinzas porque es verdad que luego acabó estableciendo una dictadura, pero fue el representante del partido más votado. Eso es así, tal cual. Tal cual, hermano, tal cual. Un ejemplo de lo pésimas que pueden llegar a ser las decisiones de la mayoría. Que ojo, no estoy diciendo que yo mismo no llegara a votar al partido nazi si hubiera vivido en la Alemania de aquella época. Probablemente la mayoría de los que estamos viendo este vídeo lo haríamos. Ese es el problema. La democracia está irremediablemente plagada de populismo, demagogia y polarización política. Por cierto, tengo un vídeo sobre el tema en el canal. Además, tal y como la modelamos, con ciclos a corto plazo, es extremadamente difícil tomar decisiones duraderas que mejoren un país a la larga y que permitan un progreso estable. Lo que unos construyen, otros lo destruyen. Con demasiada frecuencia, la campaña electoral para las elecciones siguientes comienza cuando pasan las anteriores. De esa manera, los problemas reales, serios y a gran escala nunca son resueltos. De esa manera, nuestro sistema sanitario público sufre, nuestro sistema educativo se mantiene nefasto y el contexto social se calienta. No paramos de divagar y quedarnos en la superficie. La democracia a gran escala es incapaz de una toma de decisiones eficiente. Es el ambiente de cultivo perfecto para una burocracia interminable, un entorno político lleno de ratas mentirosas, una toma de decisiones ignorante, irracional y burda.
centrada en el corto alcance y una polarización política extremadamente peligrosa, que conduce a movimientos revolucionarios frecuentes y amenaza con un estallido de una guerra civil. En una democracia somos más libres que en otros sistemas, pero nos creemos más libres de lo que somos, porque escoger a las personas que toman las decisiones por nosotros no significa que estemos escogiendo realmente lo que acaba sucediendo, y así nos va. Os voy a presentar, dentro de mi ignorancia, algunas de las alternativas a la democracia que son más populares. También os digo que posiblemente lo mejor sea parchear nuestro sistema, mejorarlo, arrancar las malas hierbas. Probablemente esa sea una decisión superior a cambiarlo por completo y de golpe. No voy a criticar cada una de estas alternativas en profundidad, porque nos tiramos aquí hasta el año que viene. Si queréis puedo dedicarle un vídeo completo en algún momento, por ahora solo las voy a exponer. 1. Meritocracia. Se basa en la idea de que el gobierno y otros aspectos de la sociedad deberían ser dirigidos por individuos seleccionados y promovidos en función de sus méritos y habilidades, en lugar de la elección popular o la herencia. La meritocracia valora la competencia y el logro personal como características principales para la selección de líderes y asignación de recursos. Busca evitar problemas asociados con la incompetencia y la corrupción que a veces pueden surgir en los sistemas democráticos. Al promover individuos talentosos y competentes a posiciones de liderazgo, se espera mejorar la eficiencia y la efectividad de la toma de decisiones. Básicamente, priorizar la que puede ser la mejor decisión frente a la decisión de la mayoría. Confiar en que los seres humanos más notables de la sociedad sean capaces de guiarnos hacia la decisión correcta, confiando, de nuevo, en que esas personas que son más inteligentes, están más preparadas, van a escoger mejor que nosotros, que en realidad es parecido a lo que tenemos, solo que se hace un énfasis especial en que esas personas hayan obtenido mérito, que sean personas lo suficientemente notables como para convertirse en verdaderos líderes de un país. Imaginaos una sociedad en la que los políticos son los mejores entre todos nosotros, hasta el punto de que podemos concederle mayor poder de decisión y en un plazo de tiempo mayor para asegurarnos la eficiencia en la toma de decisiones. Sin embargo, este sistema también presenta una serie de problemas, sobre todo cuando toca escoger cuáles son las personas estas tan meritorias, cuáles son esos grandes líderes del país, cómo los escoges. Implica depositar una gran dosis de confianza en esta gente y suponer que van a tomar las mejores decisiones para todos, no para ellos mismos. Epistocracia y tecnocracia. Ambas buscan, en cierta forma, que sean los expertos los que decidan en su campo determinado. Es decir, en cuestiones de medicina, son los médicos los que deciden y los médicos los que votan. Pero no hay que ir tan lejos. Podemos sencillamente retroceder en el sufragio universal, hacer que vote la gente informada en general y que lo hagan en los respectos en los que están informados. La forma de asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos es permitir que absolutamente todo el mundo pueda formarse y prepararse, educarse lo suficiente como para poder votar, como para tener ese derecho, como para ganarte ese derecho. Quizá de esta manera las decisiones que tomamos son más informadas. Al otorgar a los expertos la autoridad de escoger las decisiones que se toman, buscamos medidas más efectivas, reduciendo así la influencia de los intereses partidistas y las consideraciones populistas. Una alternativa menos confrontativa es la democracia líquida. Este modelo combina elementos de la democracia representativa y la democracia directa, permitiendo a los ciudadanos delegar su voto en asuntos específicos a expertos o representantes de confianza, mientras mantienen la capacidad de recuperar su voto si así lo desean. Alternativas hay infinitas, pero como os digo, cuanto más lo pienso más me doy cuenta de que absolutamente todas se les puede encontrar una serie de críticas muy importantes. Creo que hay formas de mejorar la democracia, devolviéndola a una escala menor, más local, buscando formas de hacer que la toma de decisiones sea más efectiva, filtrando el acceso al voto en favor de aquellos que realmente estén preparados para votar. No me parece demasiado pedir que la gente que vote esté en pleno uso de sus capacidades cognitivas, sean estables emocionalmente a la hora de votar y hayan recibido una formación suficiente en el tema sometido a voto. Además, establecer una subdivisión en el voto, de tal manera que haya gente que tenga permitido votar en determinados aspectos, en determinados campos, por haber recibido la formación suficiente en ello, pero no puedan hacerlo en otras disciplinas. Quizá un voto por ministerio, en el que las personas cualificadas votan al partido con las propuestas más adecuadas en su área de conocimiento. Se trata de un asunto complejo. Debemos de ser muy prudentes a la hora de tocar lo que funciona. La democracia está muy lejos de ser perfecta, pero creo que la mejor forma de proceder es arreglarla, mejorarla, reformarla y meter tintes positivos de otras formas de gobierno que la complementen. Buscar formas de implementar la eficiencia del autoritarismo sin permitir un exterminio de las libertades individuales. Buscar formas de que el voto sea más informado. Hacer el cargo de político menos atractivo, para llenarlo de vocación, no de ansias de poder y avaricia.
asegurar la separación de poderes o compactificar la información sin perder eficiencia. Es la democracia lo mejor que tenemos, de momento es lo que mejor ha funcionado, lo cual no quiere decir que esta pseudodemocracia enferma que tenemos sea aceptable, no lo es. Debemos continuar mejorándola y el camino es largo. No olvidéis comentarme qué os ha parecido este vídeo y nos vamos al poema del día. Pero antes pediros que os suscribáis al canal y nos vemos la semana que viene. De nuevo, recuerdo, subo vídeo todos los domingos. Ahora sí, pasamos al poema. El poema de hoy es de Dylan Thomas. Se trata de un poema muy famoso, que además se popularizó bastante porque aparece en la película Interstellar. El poema dice así: no entres dócilmente en esa buena noche, que al final del día debería la vejez arder y delirar. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. Aunque los sabios entienden al final que la oscuridad es lo correcto, como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entran dócilmente en esa buena noche. Llorando los hombres buenos, al llegar la última ola, por el brillo con que sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. Y los locos, que al sol cogieron al vuelo en sus cantares, y advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían, no entran dócilmente en esa buena noche. Y los hombres graves, que cerca de la muerte con la vista que se apaga, ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres. Rabia, rabia ante la muerte de la luz. Y tú, Padre mío, allá en tu cima triste, maldíceme o bendíceme con tus fieras lágrimas, lo ruego. No entres dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia ante la muerte de la luz.